Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema No se turbe vuestro corazón, basado en el Evangelio de Juan capítulo 14, versos 1 al 14. Te ruego que me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Dios y Padre nuestro, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, venimos ante ti para rogarte que nos enseñes tu palabra. Que esta palabra sea vívida y que nosotros la podamos entender de una manera plena a través de tu Santo Espíritu y vivirla para la gloria de tu nombre. Te rogamos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús y te damos gracias. Amén. Nuestro Señor Jesucristo está con sus discípulos, con sus apóstoles, comiendo la última Pascua que Él, como ser humano, probará. Sabe que al día siguiente, viernes, morirá en la cruz del Calvario por todos aquellos que el Padre le ha dado. Entonces, el Señor Jesucristo lava los pies de sus discípulos y les enseña que así como Él, que es el Señor, Dios mismo, les ha lavado los pies a sus discípulos, sirviéndolos, así la comunidad cristiana tiene que servir a los demás. Es la única manera en que se puede vivir el Evangelio, amando, sirviendo a los demás. Ya el Señor Jesús había resumido toda la ley mosaica en 2 mandamientos: amar a Dios con todo el corazón, las fuerzas, la mente y al prójimo como a uno mismo. Y el Señor Jesús dice que nos da ejemplo para que nosotros hagamos. Después habla con sus discípulos y Pedro dice: Señor, ¿a dónde vas? Y el Señor Jesús le contesta, no solamente a Pedro, sino a todos los apóstoles, y no solamente a los apóstoles, sino a todos sus discípulos de todas las edades, de todos los tiempos. A ti y a mí. El Señor Jesús nos contesta aquí, en esta sección, ¿a dónde va Él? ¿Y por qué se va? Porque es necesario que Él se ausente ya aproximadamente 2000 años. Entonces vamos a leer la sección y voy a hacer algunos comentarios. Empezando con Juan capítulo 13, verso 36, dice lo siguiente. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió: a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. En este momento, tú no puedes seguirme, tú vas a trabajar para la gloria del Padre. Tú vas a predicar el Evangelio. Tú vas a fortalecer a tus hermanos. Pero llegará el momento en que cuando seas un anciano, serás llevado a un lugar donde no quieres y extenderán tus manos y te crucificarán. Y entonces morirás y luego me seguirás. Así es pues para todo cristiano. Cuando dejamos esta vida y cruzamos el umbral de la muerte, no fenecemos, no perecemos, sino que nuestra vida continúa y ahora junto al Padre, con Jesús. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesús, que la va a hacer clara y notoria a los discípulos en este momento. Leamos entonces ahora capítulo 14, verso 1 en adelante. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Este es un imperativo. Se puede traducir como: crean en Dios, crean también en mí. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice una y otra vez, que el Padre y el Hijo son uno mismo, una misma cosa, dice el Señor Jesús.
Así que si nosotros creemos en Dios, obligadamente creeremos en Jesucristo. Sigo la lectura. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay muchas habitaciones. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. El Señor Jesucristo se fue al cielo, al Padre, para preparar un lugar para todos los hijos de Dios. Y ahí es donde se encuentra el Señor Jesucristo, a la diestra del Padre, intercediendo por sus hijos. Si bien es cierto, el Señor Jesucristo es Dios y tiene todos los atributos de la divinidad, y el Señor Jesucristo está en el cielo y en su omnipresencia está en el corazón del cristiano, pero también se encuentra en cualquier rincón del universo y más allá. Entonces el Señor Jesús ha prometido venir por nosotros, aunque está en el corazón del creyente y está preparando ahora en el cielo un lugar para cada uno de nosotros. Sigo la lectura. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo. La promesa de que Él vendrá otra vez es una promesa vigente, es una promesa actual, es una promesa que se cumplirá, como todas y cada una de las promesas de Dios, como todas y cada una de las profecías de Dios. A su tiempo, en su momento, cuando, por decir de esta manera, la viña esté madura, el Señor Jesucristo vendrá por nosotros y nos tomará a sí mismo para que donde Él esté, nosotros también estemos. Sigo la lectura. Para que donde yo estoy, dice el Señor Jesús, allí estéis también vosotros, todos y cada uno de los hijos de Dios. Estaremos con Él para siempre, en la eternidad, junto al Padre. Leamos. Y conocéis el camino a donde voy. El Señor Jesús asevera, dice con certeza, ustedes ya saben el camino, aunque no habían los discípulos aterrizado esa idea, no habían captado en su dimensión la verdad de lo que el Señor Jesús les va a descubrir. Pero si es verdad, ellos ya conocen el camino. ¿Y cuál es el camino? Jesucristo. Leamos pues lo que sigue. Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo les ha dicho, ustedes conocen el camino. ¿Por qué? Porque conocen a Jesucristo. Y es un conocimiento que solamente el Padre les ha dado. No es un conocimiento de tipo, digámoslo de una manera estudiada en la escuela. Es un conocimiento que se ha perdido a través de las experiencias, sino es un conocimiento espiritual que Dios les ha revelado, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos a acordarnos cuando el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente quién yo soy? Y los discípulos contestan, algunos creen que tú eres un profeta, o Juan el Bautista resucitado, o Elías. Y el Señor Jesucristo les dice, ¿y ustedes quiénes creen que yo soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo ha revelado ni carne
ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Él te ha mostrado, te ha abierto los ojos espirituales y te ha dicho quién soy yo. Y así con los demás discípulos. Por eso Jesús les dijo, ustedes ya conocen el camino al Padre, que soy yo. El Señor Jesucristo les dice, yo soy el camino. Ya conocen el camino. Y soy la verdad. Ustedes ya conocen la verdad de Dios, que soy yo, y la vida eterna. Y ustedes ya tienen la vida eterna al tenerme a mí. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque el Padre es el que revela a cada cristiano quién es Jesús. Y cuando el Padre le revela a esa persona quién es Jesús, entonces el Padre trae a esa persona a Jesús. Por eso no todos van a ser cristianos. De hecho, no todos en el pasado han sido cristianos. Solamente aquellos a los que el Padre les revela quién es Jesús. Sigo la lectura. Si me hubieras conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Aquí se puede leer así, que ustedes me conocen y también conocen a mi Padre. Y Jesús dice, desde ahora le conocéis y la habéis visto. ¿Por qué? Lo va a decir Jesús. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo que Él, que es uno con el Padre, si conocen a Jesús, conocen también al Padre. Y así lo va a decir más adelante. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? El Señor Jesucristo está diciendo que Dios es trino, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, pero que es un solo Dios. Que el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre en el Espíritu y el Espíritu en el Hijo y en el Padre. Entonces Jesús dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, que somos uno solo? Sigamos la lectura. Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Aquí Jesús habla de palabras y de obras. En la economía divina, Dios es el quien ha planificado, el Padre es el que ha planificado toda la obra de la creación, de la salvación, de la historia humana. Y Jesucristo es el ejecutor, es, por decir así, el poder ejecutivo. Entonces, está diciendo que las palabras son del Padre y se las ha dado Jesús para que las exprese. Y las obras son del Padre y se las ha dado a Jesús para que las haga. Leo nuevamente el versículo. Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí me ha dado esas palabras. Y el Padre que mora en mí me ha dado las obras o milagros. Entonces, todo lo que el Señor Jesucristo hizo y dijo fue porque fueron las palabras y los hechos, las obras que Dios el Padre le dio al Señor Jesús. Y ese es uno de los motivos, dice la Biblia, porque el Padre estaba satisfecho con el Señor Jesús, porque Él siempre hacía la voluntad del Padre.
Sigamos la lectura. Creedme, le dice a Felipe, pero también es para todos los apóstoles y también para nosotros. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Así que ambos son un solo Dios. Y si no crees a mis palabras, cree, o creamos, o crean por las obras mismas, por los milagros. Esa es una de las razones por las que el Señor Jesucristo hizo tantos milagros. Cuando Juan el Bautista está encarcelado y ya lo van a decapitar, manda a sus discípulos a preguntar al Señor Jesús si Él es el Mesías o tendrían que esperar a otro. Y en ese justo momento, dice el evangelista Lucas, el Señor Jesucristo sanó leprosos, cojos, mancos, sordos, mudos. Él hizo muchos milagros en ese momento y les dijo a los discípulos de Juan: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Y también el evangelio es predicado a los pobres. Entonces, los milagros eran para confirmar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Digámoslo con estas palabras: eran las cartas credenciales de Jesús como el Cristo de Dios, el enviado de Dios. De ahí que por eso el Señor Jesucristo hizo tantos milagros, lo mismo que los apóstoles, para confirmar la palabra que Dios les estaba dando a los apóstoles, y que esta palabra que ellos daban ahora ya la tenemos escrita. Por eso tenemos cartas paulinas, cartas petrinas, cartas juaninas. Por eso tenemos el libro de Hebreos, tenemos de Judas, de Santiago, en fin, porque eso es lo que conforma nuestra doctrina. Y posteriormente, después de los apóstoles, llegaron los padres de la iglesia, quienes escribieron de la historia de la iglesia en el segundo siglo de nuestra era, y prácticamente no mencionan milagros. Siguieron habiendo milagros, y hay milagros, pero no en esa explosión que hubo en la época de nuestro Señor Jesús y en los apóstoles, porque los milagros eran necesarios para confirmar que Dios estaba visitando a su pueblo y que se estaba abriendo una era diferente a la que había habido antes, la era de la iglesia. Sigo la lectura. En verdad os digo, el que cree en mí, dice el Señor Jesús, las obras que yo hago, Él las hará también. Y tenemos como ejemplo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como dice, nos relata Lucas, que cuando caminaba Pedro sobre las calles de Jerusalén, la gente enferma salía a lo menos recibir su sombra y esperaban que un paño de Pedro poderlo tocar para sanar. Así que obras de estos milagros, estos tan tremendos, Dios los hizo también en sus discípulos, en sus apóstoles, conforme a la palabra que el Señor Jesucristo dijo, para que la iglesia empezara a caminar con paso firme. Sigo la lectura. Y aún mayores que estas obras que yo he hecho, dice el Señor Jesús, harán, porque yo voy al Padre y enviaré al Espíritu Santo, quien con su poder harán los apóstoles la obra del Padre. Sigo la lectura. Y todo lo que pidáis en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor Jesús. Ahora, esta verdad, compaginada con todo el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que sí, Dios hará aquellas obras que nosotros le pidamos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, siempre y cuando sea la voluntad del Padre, siempre y cuando se cumplan los propósitos de Dios. Santiago dice, no tenéis porque no pedís. Y después dice, pero vosotros pedís mal, porque pedís para vuestro disfrute, vuestro deleite. Y ahí es donde nos equivocamos. Tenemos que orar, tenemos que pedir y Dios nos dará, siempre y cuando sea para la gloria de Dios y no para nuestro disfrute. El Señor Jesucristo fue ampliamente conocido en esa área geográfica durante los 3 años y meses que duró su ministerio, porque Él manifestó en carne la plenitud de la divinidad, la plenitud de Dios. Así lo dice Pablo en Colosenses, capítulo 2, verso 9. Porque toda la plenitud de la deidad de Dios reside corporalmente en Cristo. Toda la plenitud de Dios, todos los atributos de Dios residen en Cristo. Y esto es así porque Jesucristo es uno con el Padre y el Padre con Jesús. Vuelvo a decir, Jesucristo es verdaderamente Dios. Y hemos hecho algunos estudios anteriores en los que hago hincapié en que Jesucristo es verdaderamente hombre. Como cuando está ante la tumba de Lázaro y llora. Llora como cualquier ser humano que le duele la muerte de su familiar, de su amistad. Pero aquí estamos ahora dilucidando que Jesucristo es verdaderamente Dios. Y este Dios bendito, que está ahora a la diestra del Padre y que está preparándonos un lugar para llevarnos con Él, ha prometido regresar por nosotros. Y esa promesa se ve que ya se cumplirá en muy poco tiempo. Nosotros tenemos que estar, los cristianos, viviendo, como dicen las cartas del Nuevo Testamento, con la mira en las cosas del cielo, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El poco tiempo que nos queda de vida, tenemos nosotros que fijar nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo. Es tiempo de que dejemos de vivir como antes vivíamos, de acuerdo a la cultura que nos rodea, una cultura que es contraria a Dios. Tenemos que desecharnos de las obras de muerte. Tenemos que vestirnos de la luz del Evangelio y vivir conforme a esa luz. La invitación para ti y para mí es que día a día renovemos nuestro compromiso con Dios, buscándole con mayor deseo, mayor anhelo, obediencia, para que glorifiquemos su nombre. Oremos. Dios y Padre nuestro, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque estamos en tus manos y no pereceremos nunca jamás. Nadie nos puede arrebatar de tus benditas manos. Pero también es cierto que la gracia que tú nos das la hemos considerado como barata. No, Jesús nos dijo que tenemos que ser obedientes, hacedores de tu palabra. Ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a vivir estos años que faltan en que ya viene nuestro Señor y Salvador Jesús
para vivir de una manera completamente comprometida contigo y ser de bendición a los que nos rodean, amándoles con nuestro servicio y nuestro testimonio para la gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te rogamos tu bendición. Amén. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y te invitamos de una manera cordial que estés con nosotros los martes a las 6 de la tarde en Facebook Live para hacer oración virtual. Acompáñanos, nos va a dar mucho gusto saber de ti y que nos escribas tu petición para juntos orar al Señor. Te recuerdo que ya estamos en YouTube, en Facebook y que tenemos Telegram y WhatsApp. También te recuerdo nuestros horarios de estreno todos los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Suscríbete, por favor, comparte, muy importante, y muchas gracias. Dios te bendiga.